Mi hijo me echó de su casa diciendo que yo era una carga, pero él escondía un secreto sucio. A mis 72 años, jamás imaginé que quien había salido de mis entrañas, a quien cargué en brazos durante noches enteras con fiebre, a quien alimenté cuando no tenía ni para una tortilla, terminaría lanzándome esas palabras como si fuera un objeto inútil. Todo sucedió un martes por la tarde, el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia cercana, como si el mundo supiera que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Él no me abrazó, no me miró a los ojos, solo me señaló la puerta con la cabeza baja y dijo que ya no podía mantenerme, que la vida había cambiado, que yo debía entender. Yo me quedé allí con las manos temblando y el alma hecha pedazos, preguntándome si todo lo que había hecho por él había sido en vano, si acaso mi amor había sido una ilusión o un error que ahora pagaba con abandono. Si esta historia te conmueve o si conoces a alguien que ha vivido algo parecido, te pido un favor muy importante desde lo más profundo de mi corazón. Suscríbete al canal dándole al botón rojo debajo del vídeo para apoyar más al contenido del canal. Tu suscripción no es solo un clic, es una mano tendida a quienes han sido silenciados, una luz para quienes creen que ya nadie los escucha, y una forma de decirle al mundo que la vejez merece respeto, no indiferencia. Durante semanas, incluso meses antes de ese día, las señales ya estaban ahí, como pequeñas grietas en una pared que uno prefiere no ver porque teme que se derrumbe. Roberto, mi único hijo, empezó a volverse distante, como si mi presencia le quitara el aire. Ya no compartíamos el café de la mañana, ese momento que antes era sagrado, en el que hablábamos de todo y de nada, de los recuerdos de su infancia, de los sueños que tenía, de los días en que corría descalzo por el patio. Ahora, si yo entraba a la cocina, él se levantaba de inmediato y se iba. Ya no me preguntaba cómo había dormido, ni si me dolía la espalda, ni si necesitaba algo del mercado. Cada vez que yo hablaba, él miraba su reloj como si cada palabra mía le costara dinero. Su esposa, Laura, no solo no suavizaba esa distancia, sino que la alimentaba con gestos calculados. Movía mis cosas sin avisarme, a veces dejaba mis zapatos en el baño, otras veces escondía mis gafas diciendo que las había guardado para que no se perdieran. Tiraba mis medicinas afirmando que ya estaban vencidas, aunque yo supiera que no era cierto. Me llamaba abuelita distraída delante de las visitas, como si fuera un apodo cariñoso, pero en su tono había una burla disfrazada de ternura que me dolía más que un grito. Yo me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen, que las nueras no siempre entienden el lugar de una suegra, que la vejez trae incomodidades y que lo importante era tener un techo. Pero el techo se convirtió en una jaula de silencios, y yo en una sombra que ya no tenía derecho a hacer ruido, a preguntar, a existir plenamente. El día que me echaron, fue peor de lo que había imaginado en mis peores pesadillas. No hubo discusión, no hubo advertencia, solo una frase cortante como un cuchillo: mamá, ya no puedo más. No tengo dinero y tú sabes que los tiempos están malos. Tienes que irte. Yo intenté hablar, le dije que no necesitaba mucho, que con un plato de sopa y un rincón en la sala me bastaba, pero él negó con la cabeza y repitió que ya no era su responsabilidad. No me permitió llevar todas mis cosas. Solo pude recoger lo esencial: una muda de ropa, mi Biblia desgastada por años de uso, unas fotos antiguas en un sobre amarillento y el collar de oro que mi marido me regaló el día de nuestra boda, el mismo día que me prometió que cuidaría de mí hasta el final. No tuve tiempo de revisar mis documentos personales, ni de despedirme del señor Álvarez, el vecino de enfrente que tantas veces me había ayudado a cargar las bolsas del mercado. Me dejaron en la calle con una bolsa de plástico y la promesa rota de que algún día me buscarían, una promesa tan hueca como el silencio que me siguió al salir por la puerta. Busqué refugio en la casa de la señora Elvira, una amiga viuda que conocí en la iglesia hace más de 30 años. Ella, con su bondad infinita, me prestó un cuartito en la azotea, pequeño, con una cama de hierro, una silla de plástico y una ventana que daba a los techos de los edificios vecinos. Allí, entre el calor del mediodía y el frío de la madrugada, me enfrenté a la peor de mis batallas. No era el hambre ni el frío, sino la duda que me carcomía por dentro como un gusano silencioso. ¿Había sido yo una mala madre? ¿Había fallado tanto que merecía ser tratada así? ¿Acaso el amor de una madre no era suficiente para que su hijo la respetara al menos en la vejez? Pasaba las noches en vela, mirando el techo agrietado, recordando cada momento de su infancia, la primera vez que caminó, la primera vez que me dijo mamá, las noches en que lo abracé porque tenía miedo de la oscuridad. Y ahora, él me había echado como si yo fuera una plaga. Pero entre tanto dolor, algo dentro de mí se encendió.
No fue rabia al principio ni rencor, sino una extraña claridad, como cuando el sol rompe entre las nubes después de una tormenta larga. Empecé a recordar detalles que antes descarté como simples coincidencias, pero que ahora cobraban un significado terrible. Recordé cómo cada vez que necesitaba mi acta de nacimiento, mi identificación o mi cartilla del seguro, Roberto se ponía nervioso, sudaba ligeramente y me decía que los tenía guardados en un lugar seguro, y que me los daría pronto. Nunca los volvía a ver. Recordé noches en que desde mi cuarto oía susurros en la sala, voces bajas y apresuradas, y como él colgaba el teléfono en cuanto yo entraba, fingiendo que hablaba del trabajo. Una mañana, mientras lavaba ropa en la azotea, vi por la ventana que la señora Matilde, una vecina de 83 años, salía de su casa llorando, con las manos cubriendo su rostro. Al día siguiente, en la tienda de la esquina, supe que había perdido todos sus ahorros en un trámite urgente que Roberto le había ofrecido gestionar para agilizar su pensión. Ella confió en él porque era el hijo de la señora buena del edificio de enfrente. Fue entonces cuando empecé a sospechar que mi abandono no era solo un acto de desamor, sino parte de algo mucho más oscuro, algo que iba más allá de mi relación con mi hijo y se extendía como una telaraña sobre otras personas indefensas. Con la ayuda de la señora Elvira, conocí a una trabajadora social del centro comunitario del barrio. Al principio, tuve miedo de hablar. Temía que me dijeran que estaba loca, que exageraba, que era una madre resentida. Pero la joven me escuchó con paciencia, sin juzgarme, y me explicó que lo que yo describía tenía un nombre: explotación financiera de adultos mayores. Me dijo que era más común de lo que se cree, y que muchas veces los propios familiares son quienes cometen estos abusos porque tienen acceso fácil a los documentos y a la confianza de las víctimas. Poco a poco, con mucho cuidado, logré acceder a algunos documentos públicos. Lo que descubrí me heló la sangre. Mi hijo no solo había usado mis papeles para firmar contratos falsos a mi nombre, sino que había montado una red de estafas dirigida a adultos mayores vulnerables, muchos de ellos solos, sin familia cercana o con dificultades para leer. Prometía gestionar pensiones, créditos pequeños, trámites médicos o ayudas gubernamentales, les pedía sus documentos originales, por unos días para agilizar el proceso, y luego los usaba para firmar préstamos, abrir cuentas bancarias o incluso vender propiedades a su nombre. Algunas víctimas ni siquiera sabían lo que habían firmado, porque les hacían poner una huella o una rúbrica sin explicarles. Otras, cuando preguntaban qué pasaba con sus trámites, eran ignoradas, o les decían que todo estaba en proceso, o incluso les amenazaban con que si insistían perderían cualquier ayuda. Yo fui un riesgo para él porque conocía su historia desde el principio, porque podía reconocer su letra cuando la falsificaba, porque sabía cuando mentía solo con verle los ojos, porque recordaba cada promesa que le hice cumplir cuando era niño. No me echó por ser una carga. Me echó porque yo era una testigo incómoda, porque mi presencia recordaba quién era antes de corromperse, y eso era más peligroso que cualquier deuda. El proceso legal tardó meses. Al principio, tuve miedo. Miedo a que nadie me creyera, miedo a que me tacharan de madre resentida que quería vengarse, miedo a que Roberto sufriera consecuencias demasiado graves y que eso me persiguiera el resto de mi vida. Pero luego en el centro comunitario conocí a otras personas como yo, madres que habían sido engañadas con promesas de cuidado a cambio de herencias, padres cuyos ahorros se habían esfumado en inversiones que nunca existieron, abuelos a quienes les habían quitado sus casas con firmas falsas. Compartimos nuestras historias en un grupo de apoyo los miércoles por la tarde, sentados en sillas plegables, con tazas de té humeante y miradas que ya no tenían lágrimas, sino determinación. Ahí entendí que no estábamos solos, y que callar no era protección, era complicidad. Cada testimonio fue una pieza más en el rompecabezas que finalmente llevó a las autoridades a actuar. El día que citaron a Roberto a declarar, su vida se derrumbó como un castillo de naipes. Laura, su esposa, lo dejó esa misma semana. Se llevó lo poco que quedaba de valor, el televisor, las joyas, incluso la ropa de marca, y desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Él, que antes vestía trajes impecables, presumía su coche nuevo y hablaba con arrogancia de sus negocios, apareció en la puerta de la señora Elvira con la ropa arrugada, los zapatos gastados, los ojos hundidos y la voz quebrada. No me ofreció excusas esta vez. Solo me pidió que lo escuchara, que lo dejara entrar aunque fuera 5 minutos. Lo dejé sentarse en la silla de plástico de la azotea, le preparé un vaso de agua y lo escuché sin interrumpir. Me contó que todo empezó con una deuda de juego que no podía pagar, que pensó que era una solución temporal,
que nunca imaginó que se le fuera de las manos, que creyó que nadie saldría lastimado. Le creí. Pero también le dije algo que llevaba mucho tiempo queriendo decirle, con calma, sin gritos, pero con una firmeza que nacía de años de silencio roto, que no importa cuán difícil sea la vida, nunca justifica lastimar a quien te dio la vida, que la vejez no es una enfermedad, ni una carga, ni un error, sino una etapa que se gana con años de lucha, amor, sacrificio y dignidad. Y que quien traiciona a su madre traiciona su propia humanidad, porque en ella está el origen de todo lo que es. Hoy, ya no vivo en la azotea. Con una pequeña ayuda legal, pude alquilar un cuarto pequeño en un edificio tranquilo, cerca del parque. No es lujoso, pero es mío. Tengo una estufa para cocinar, una cama cómoda, y mis fotos en la pared. Cocino mis propias comidas, preparo frijoles como los de antes, arroz blanco, un huevo frito los domingos. Camino al parque todas las mañanas, me siento en una banca a leer o a ver a los niños jugar, y a veces converso con otros adultos mayores que, como yo, han aprendido que la soledad no tiene que ser triste si se llena con pequeñas alegrías. Participó activamente en el grupo de adultos mayores del centro comunitario, no solo como asistente, sino como facilitadora. Ayudo a otros a entender sus derechos, a no entregar sus documentos sin leer, a preguntar, a exigir respeto, porque el respeto no se negocia, se exige con la frente en alto. He aprendido que el valor de una persona no se mide por cuánto puede dar, sino por cuánto puede resistir sin perder la dignidad. Perdí a mi hijo, sí, esa herida nunca sanará del todo. Pero no perdí mi conciencia tranquila, ni mi capacidad de amar, ni mi esperanza en que el mundo puede ser mejor si uno no se rinde. Y aunque el dolor nunca desaparece del todo, ya no me define. Ahora soy más fuerte, más sabia, más consciente de que cada día que vivo es un acto de resistencia y de amor propio. Esta historia duele porque es real. Sucede más de lo que muchos quieren admitir. Hijos que ven a sus padres no como raíces que los sostienen, sino como obstáculos que deben remover. Familias que olvidan que la gratitud no tiene fecha de caducidad, y que el cuidado en la vejez no es una obligación, sino una deuda de amor. Pero también es una historia de advertencia, el karma familiar no es un mito, ni una superstición, sino la ley natural de las acciones. Tarde o temprano, todo regresa. Quien siembra mentiras cosecha soledad. Quien abusa de la confianza pierde todo lo que creía tener, incluso a sí mismo. Yo elegí no guardar silencio, y por eso te lo cuento a ti hoy. Porque si estás escuchando esto, es posible que estés viviendo algo parecido, o conozcas a alguien que lo esté. No estás solo. Tu vida sigue teniendo valor, no porque puedas cocinar o limpiar, sino porque respiras, porque recuerdas, porque sientes. Tu historia merece ser escuchada, no contada a medias, no silenciada por vergüenza. Y sobre todo mereces respeto, no por lo que das, sino por lo que eres. Una persona que ha caminado mucho, que ha visto tanto, y que sigue en pie a pesar de todo.